Gracias por continuar con nosotros. El senador Bernie Sanders anunció que da por terminada su campaña por la nominación demócrata, lo que deja a Joe Biden como el único con opción de convertirse en el candidato de ese partido en la elección presidencial de noviembre. Randy Serrano con la información. Última baja de la contienda demócrata por la candidatura a la presidencia. Este miércoles el senador Bernie Sanders suspendió su campaña tras haber librado una batalla cuesta arriba en las primarias. Today, I am announcing the suspension of my campaign. Sanders hizo el anuncio desde su estado, Vermont. Agradeció a sus seguidores y a su equipo por haber montado una campaña que dijo siempre abogó por la justicia social en Estados Unidos. Sanders, quien en su momento llegó a convertirse en el candidato más popular entre los latinos, batalló por mantenerse relevante después de los primeros comicios de la temporada. Al final del día, la gran mayoría de los demócratas decidieron que preferían un candidato más centrista, que pueda apelar a un segmento más amplio de la población estadounidense. Lo que no hizo Sanders al suspender su campaña fue anunciar su respaldo formal al ex vicepresidente Joe Biden, quien se convierte ahora en el virtual nominado del Partido Demócrata a la contienda contra Donald Trump. Todos tenemos que enfocarnos en la meta de derrotar a Trump, pero todavía tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la campaña de Biden incluya esas ideologías que hoy entendemos son necesarias. Quien no tardó en comentar fue el mismo presidente Trump, quien a través de su cuenta de Twitter dio a entender que todo concluyó como lo quería el Partido Demócrata y que los seguidores de Sanders deberían cambiarse al Partido Republicano. Lo dijo también su campaña en un comunicado en el que aseguró que Trump se prepara para destruir a Joe Biden en las elecciones de noviembre. La gran pregunta ahora es si los seguidores de Sanders terminarán apoyando a Joe Biden, quien es hoy la única opción demócrata en las elecciones. En Arlington, Virginia, Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Estamos en la noche número 3 de la semana que la Casa Blanca sugirió podría ser la más difícil en la lucha contra el coronavirus. Hoy la administración dio a conocer detalles sobre la estrategia que están utilizando para decidir cuáles estados recibirán más ayuda federal. Andrea Cruz amplía. Adelante, Andrea. Así es, el gobierno continúa advirtiendo que esta semana podría ser la más intensa en algunas regiones del país, pero afirman que los modelos de predicción continúan cambiando de día a día gracias a la efectividad de las medidas de confinamiento. Oficiales de la Casa Blanca aseguraron este martes que algunos estados con grandes poblaciones han reportado mejorías, lo que ha hecho posible enfocar los recursos federales en las áreas más afectadas. Lo que nos permite mover los suministros basándonos en necesidad es lo extraordinario de la costa oeste, que ha tenido números bajos desde Washington a California y Oregon, dijo la doctora Deborah Birx, atribuyendo la merma en nuevos casos a las medidas estrictas de distanciamiento social implementadas en esas zonas. En el epicentro de la epidemia, nuevos datos indicarían que Nueva York posiblemente está comenzando a ver una estabilización de la curva de contagios. Pero existen preocupaciones sobre el posible impacto en comunidades rurales. De acuerdo con esta doctora, en Alabama, la mayoría de hospitales en zonas campestres no tienen una sala de cuidados intensivos ni ventiladores para sus pacientes. Por otro lado, Trump dijo estar considerando eliminar fondos para la Organización Mundial de la Salud, ya que según él, fallaron en revelar con exactitud la gravedad de la situación. Dijeron que no era algo grande, que no había problema, que era nada, Trump afirmó. La Organización Mundial de la Salud comenzó a emitir reportes diarios sobre la epidemia de coronavirus a partir del 21 de enero, pero no la declaró una pandemia hasta el 12 de marzo. También a finales de enero, uno de los concejales de la Casa Blanca escribió un memorándum advirtiendo que el coronavirus podría costarle billones de dólares a los Estados Unidos y poner en riesgo las vidas de cientos de miles de americanos. Trump dijo que él no recibió ese memo y que nadie en su equipo le informó sobre el documento, pero aseguró que a pesar de eso, él tomó acción unos días después al prohibir la entrada de personas provenientes de China, donde comenzó la epidemia. Andrea Cruz, Telemundo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE anunció que, en consonancia con las recomendaciones del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, está estudiando liberar a 600 inmigrantes vulnerables al virus, entre ellos mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Cristian Cázares con los detalles. En el peor lugar que puedes estar hoy en día es en
en una detención. Hablamos con Claudia, quien recientemente fue liberada de un centro de detención. Ahora teme por sus compañeros detenidos durante la pandemia del coronavirus. Hasta el presidente lo ha dicho, lávense las manos con jabón y sanitize. Eso es algo que es un lujo. Con la gravedad del COVID-19, agentes de inmigración y el control de aduanas han sido presionados a liberar a los detenidos más vulnerables por temor de un brote severo, entre ellos personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Desafortunadamente los centros de detención están cerrados. A nivel nacional, son más de 35,000 los indocumentados en estos centros, según cifras oficiales de ICE. Estamos sorprendidos de que sí están escuchando a la comunidad, pero también pensamos que pueden hacer más, que pueden dar libertad a más personas en nuestra comunidad. Vía un comunicado, ICE informó que dado la situación del COVID-19, ICE está evaluando individualmente las personas detenidas vulnerables al virus, utilizando los lineamientos de la CDC y sugerencias de los médicos. ICE podría mover al detenido a un número de alternativas de detención. Decisiones de liberar individuos bajo custodia suceden cada día, basado en cada caso. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades informó que el coronavirus es de alto contagio y un simple lavado de manos puede prevenirlo. Pero al estar bajo custodia y entre varios en la celda, esta madre salvadoreña teme que el virus arrasará con todos muy pronto. Que agarren un abogado, que se protejan. Gracias, Cristian. Un paciente sospechoso de coronavirus murió en las últimas horas cuando se encontraba interno en la sala especial para pacientes con COVID-19 del Hospital Regional Atlántida en la ciudad de La Ceiba, Honduras. Le ampliamos este y otros titulares de Centro y Suramérica a continuación. En Honduras, el número de pacientes que son positivos por el coronavirus COVID-19, según el último reporte de anoche, que se registran 7 nuevos casos, de los cuales 5 son de La Ceiba Atlántida. De las 65 pruebas para diagnosticar el virus, 7 resultaron positivas y suman 312 casos a nivel nacional. Una mujer de 38 años, residente en La Ceiba, es la paciente 3006, confirmó Francisco Contreras. De los 7 casos, 5 son de La Ceiba, donde se registra un niño de 10 años y un adulto de 70. Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán siguen siendo los más afectados por la pandemia, según el comunicado número 31 difundido anoche por parte del Gobierno de la República de Honduras a través del Sistema Nacional de Gestiones de Riesgos, SINAGER. En El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele, anunció la extensión de la cuarentena domiciliaria obligatoria por otros 15 días con el fin de intentar detener la propagación del COVID-19. La medida estará vigente hasta inicios de mayo para que las personas se queden en casa y así rompan con la cadena de los contagios del coronavirus, afirmó. La cifra de fallecidos del COVID-19 en El Salvador se elevó a 5, mientras que los contagios confirmados suman 93, según informó el presidente del país, Nayib Bukele. En Venezuela, el cuestionado presidente Nicolás Maduro ordenó la hospitalización de todos los casos confirmados del coronavirus para prevenir más contagios. Creo que hemos logrado contener la pandemia y en la situación que estamos podemos nosotros hospitalizar todos los casos y aislarlos en hospitalización y con atención médica las 24 horas del día. Es una orden que doy. Y en Ecuador, diversas familias de Ecuador recorren las calles buscando dónde se encuentran los cuerpos de sus fallecidos y poder darles sepultura. Las instituciones de salud han dicho que los familiares que deben esperar a que tengan los datos de su familiar y después deberán sepultarlos como el gobierno lo indique. Las autoridades de Ecuador aseguran que debido al coronavirus hay un desbordamiento de capacidad, pero se han tomado medidas para poder entregar los cuerpos a los familiares. Vamos a una pausa, pero al regresar tenemos los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo, así que quédese con nosotros.